Buenos días de nuevo. Iniciamos ahora una nueva sesión centrada en la investigación en enfermedades raras, una puerta a la esperanza. Uno de los eslogans del Día Mundial de las Enfermedades Raras, esgrimido por FEDER ya hace años, fue la investigación es nuestra esperanza. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la investigación y tratar de concretar en qué medida esa investigación puede traducirse en esperanza para los pacientes y las familias con enfermedades raras. Tenemos una sesión integrada por 5 ponentes. Vamos a iniciarla, vamos con un poquito de retraso y, por tanto, vamos a tratar de ser ágiles. No me voy a extender mucho en las presentaciones para centrarnos, sobre todo, en los contenidos. El primer ponente que tenemos es el doctor Sergio Casas Tintó, que es investigador científico, jefe de la Unidad de Investigación sobre Modelos de Enfermedades Humanas en Drosófila, y trabaja en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, en el Instituto de Salud Carlos III. Podemos empezar con tu ponencia, Sergio, que lleva el título de Drosófila como modelo genético para enfermedades humanas. Vamos a tener un tiempo de presentación de todos los ponentes, de la ponencia que se les ha asignado. Después habrá una serie de preguntas y, si somos ágiles, al final tendremos tiempo también para debatir un poquito con toda la audiencia. Vamos a intentarlo. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Eva. Buenos días o buenas tardes a vosotros y muchas gracias por estar aquí y por gracias a Degenes por haber puesto todo esto junto, no solo a Degenes, pero quería mencionar esto. Bueno, yo os voy a contar a lo que nos dedicamos nosotros, que encuadra en lo que os han estado hablando toda la mañana, y espero que podamos aportar un granito de arena a la parte de la investigación. Nosotros trabajamos en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, que pertenece al Instituto de Salud Carlos III. Y hoy os voy a contar lo que hacemos con un organismo... esperar, que esto no tiene pila, creo. Ah, sí. ¿Vosotros veis el puntero? Yo creo que no. Mira, lo puedo hacer con el ratón. Es que esto funciona, pero en la tele no. Sí. Bueno, no os preocupéis que lo hago con el ratón. Nosotros trabajamos haciendo modelos de enfermedades raras. ¿Y esto qué es? Todos los pacientes, todos los pacientes, una vez que tienen un diagnóstico genético, necesitan buscar los mecanismos o los posibles tratamientos que se puedan aplicar a estos pacientes. Y para ello, como bien sabéis, investigar en humanos no es posible. Nosotros lo que hacemos es generar modelos animales que reproduzcan las propiedades que tienen, las características que tienen estos pacientes. Se llaman avatares porque hacemos genéticamente una copia de los pacientes en animales. Dentro de todos los animales que hemos utilizado hay uno que es particularmente interesante y desconocido, y yo os lo quiero presentar hoy para que sepáis una de las cosas que muy poca gente sabe, pero creo que va creciendo dentro de la investigación. Es el uso de Drosófila. Drosófila es una mosca, un insecto que tiene unas propiedades que ahora os voy a contar. Y nosotros lo utilizamos pues para hacer cambios genéticos y que así se parezcan a los pacientes que estudiamos. También en Drosófila probamos compuestos que un día se podrán convertir en una medicina. Hacemos estudios de metabolismo, hacemos estudios de ritmos circadianos o comportamiento y finalmente hacemos estudios de la microbiota. Todos estos aspectos son relevantes para cada uno de los diferentes tipos de enfermedades que hay, enfermedades comunes y enfermedades raras. Yo vengo del estudio de las enfermedades comunes, pero hace 3 años descubrí el mundo de las enfermedades raras y ahora soy un total entregado a vosotros y a este área. Para que os hagáis una idea, cómo yo veo, cómo yo creo que está estructurado el mundo de la investigación dentro de todo lo que estamos hablando aquí, los pacientes necesitan un diagnóstico y para ello nosotros utilizamos los biobancos, que es muchas veces os han pedido una muestra y en esa muestra es a partir de donde nosotros intentamos conseguir un diagnóstico. Y ese diagnóstico es esencial para poder saber qué le ocurre a un paciente. Aquí nos encontramos un pequeño problema, es que el diagnóstico, encontrar una mutación, un cambio en un gen, no necesariamente quiere decir que ese gen sea el culpable.
porque nosotros tenemos unos 25.000 genes y un montón de posibilidades de diferentes mutaciones. Cuando secuenciamos un paciente, hay en algunos casos en los que se encuentran multitud de cambios y saber cuál es el cambio importante es algo complicado. En el IER nosotros tenemos un programa que se llama Spain UDP, de casos sin diagnóstico, donde nos juntamos diferentes expertos para intentar encontrar si los cambios de cada uno de los pacientes son los causantes de la enfermedad y cuáles no tienen nada que ver con la enfermedad. Eso es muy importante, encontrar al culpable es esencial. Una vez que tenemos el culpable, hacemos modelos experimentales, bien sean las células del propio paciente, modelos animales como Drosophila o en ratones que reproduzcan lo que le ocurre a este paciente, o en los últimos años generamos organoides. Algunos de vosotros me habéis preguntado que para qué le piden a los niños una muestra de flanco. Eso es un poquito de piel que nosotros en los laboratorios intentamos convertir en órganos que salgan de las células del mismo paciente para poder estudiar esos órganos en concreto, esos son los organoides. Una vez que tenemos los modelos experimentales, vamos a la investigación. Y la investigación clásicamente se clasifica en básica, estudiamos los mecanismos que están alterados, preclínica, usamos los animales para hacer pruebas de algo que podría ser un compuesto, y las fases clínicas que os han hablado esta mañana, que son periodos largos, tediosos y caros, en los que ya entran otros jugadores que están lejos de mi alcance. Y mi laboratorio, modelos de enfermedades humanas en Drosophila, se ubica aquí, entre lo básico y lo preclínico. Intentamos generar modelos y buscar soluciones. Una pregunta muy clave que me hacen muy a menudo es ¿por qué Drosophila, Sergio? ¿Qué tiene que ver una mosca con nosotros? Bueno, aquí tenéis una serie de propiedades que no voy a ir una a una porque vamos un poco tarde, pero hay dos cosas súper importantes. Drosophila comparte el 70% de los genes que están implicados en una enfermedad humana. 7 de cada 10 situaciones la podemos modelizar. Si sois muy pesimistas, 3 de cada 10 no podemos. Y además no está sujeta a restricciones éticas. Una cuestión que quiere decir nosotros no tenemos que pedir permiso a nadie para hacer los experimentos con este modelo. Bueno, lo que quería además deciros es que Drosophila tiene ciertos paralelismos que son esenciales con diferentes tejidos del humano. No es perfecto, es un modelo de experimentación, pero es un modelo que mucha gente no conoce. Y aquí podéis verla, es un organismo feo, pero muy útil. Simplemente deciros que Drosophila durante los últimos 30 años ha emergido como un modelo de experimentación y que ahora mismo en enfermedades humanas aparecen unas 500 publicaciones al año, donde se usa este organismo para estudiar una enfermedad. Pero en enfermedades raras, como podéis ver, el número de publicaciones va aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que es un modelo válido y que va teniendo cierta utilidad y cierto valor. Y yo os lo quiero contar porque aquellos que estéis interesados en aprender, en utilizar o en comparar vuestros resultados, yo estoy encantado de que avancemos juntos hacia el estudio. Además, se han abierto incluso empresas a lo largo del mundo utilizando este organismo, sobre todo para hacer screening de compuestos. Imaginaros si tenéis 5.000 compuestos en una empresa y queréis saber si alguno sirve para una enfermedad concreta. Pues este animal es particularmente fácil porque no hay que pedir permiso para probar los 5.000 compuestos en este organismo. Y nada más, solamente terminar para deciros qué cosas estudiamos nosotros en concreto. Ahora mismo en nuestro laboratorio estudiamos tumores infantiles, que son tumores raros pediátricos, enfermedades que implican neurodegeneración, enfermedades musculares de la aminopatía, metabólicas y sobre todo contribuimos con el programa Spain UDP para intentar validar el diagnóstico genético con modelos que mutando ese gen reproduzcan lo mismo que ocurre. Así que nada, simplemente enseñaros un poco las cosas que hacemos y sobre todo agradecer a toda la gente que apoya nuestro trabajo. Fundaciones, toda esa gente que veis ahí que son los que están haciendo el trabajo de verdad. Mientras yo estoy aquí, ellos están trabajando. Colaboradores, que tengo muchos y cada vez tenemos más porque las cosas van saliendo bien. Y todas las agencias, universidades que nos han apoyado, pues nada. Y sobre todo dar las gracias a vosotros por estar aquí hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, yo quiero destacar aquí que cuando Sergio inició su trabajo en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, le movía precisamente su interés en que su trabajo tuviera alguna repercusión
para los pacientes, ¿no? Y bueno, pues a medida que va avanzando en su trabajo, pues vamos comprobando con gran satisfacción para todo el grupo que Sergio se mueve en ese sentido, ¿no? A mí me gustaría, yo te agradezco muchísimo el esfuerzo de síntesis que has hecho, porque andamos mal de tiempo realmente. Me gustaría que destacaras aquí, bueno, pues algún ejemplo de éxito en tu laboratorio en el que hayáis avanzado en el estudio concreto de alguna enfermedad rara utilizando Drosophila. ¿Y de qué manera percibes tú que con Drosophila te estás acercando realmente a los pacientes? Bueno, es una pregunta que podríamos estar todo el día, pero lo voy a responder rápido. Drosophila es una pieza dentro de las múltiples piezas que hay, que son los diferentes modelos. Creo que luego vamos a hablar del pez cebra, que es otro modelo estupendo, los ratones. Cualquier estrategia científica es válida. Nosotros, en concreto, con Drosophila, que es el recién llegado al mundo de las enfermedades raras, hemos encontrado dos vías de éxito que están siendo muy productivas. La primera es probar compuestos. En colaboración con la Universidad de Barcelona o con la Universidad Católica de Chile, hemos llegado a probar unas baterías de compuestos contra algunas de estas enfermedades y en 2 casos de ellos se ha protegido y se está empezando los trámites para un ensayo clínico. Todo esto ha sido posible por la velocidad y por utilizar Drosophila como un organismo. ¿Dónde lo veo yo, Drosophila? Drosophila lo veo como un aporte temprano, es decir, cuando tienes muchas posibilidades y poco tiempo. Esa es la situación de los pacientes de enfermedades raras. Muchas opciones y solo hay una válida. Cada paciente en una enfermedad rara es un caso. Y es un caso único. Lo bueno de este animal es que puedes generar rápido un avatar y puedes testar rápido. Rápido, hablamos de meses. Cuando los trabajos que hacemos nosotros mismos en ratones hablamos de años. Es un orden de magnitud en el tiempo. Entonces yo creo que principalmente es que es fiable y es rápido. Pero tiene que complementarse con el trabajo en otros modelos, desde luego. Gracias, Sergio. Diríamos que esto es una constatación de que la investigación, dentro de la humildad que te caracteriza, la investigación es una puerta a la esperanza, ¿no?, a través de Drosophila. Bueno, la investigación para mí es la parte en la que nosotros podemos aportar a esa esperanza. La esperanza es parte de todos tenemos nuestra parte importante y nosotros lo que hacemos es intentar encontrar respuestas, las respuestas a nivel científico, pero no es el único campo. Desde luego, para la investigación, el uso de modelos experimentales junto con la gente que hace genómica y diagnóstico es básico para poder avanzar, entender qué ocurre e intentar solucionarlo. Pero sí, una puerta a la esperanza sería buena definición. Muchas gracias. Gracias. Pasamos ahora a otro tema relacionado, también modelos de enfermedad en otro organismo. Recordemos aquí que en la investigación en enfermedades raras nos movemos fundamentalmente por los objetivos marcados por el consorcio internacional IRDIRC, el International Rare Diseases Research Consortium. Tiene solo 3 objetivos, lo digo siempre, son solo 3, muy pocos, ¿no? Pero son 3 de gran envergadura. El primero enfocado a diagnóstico, el segundo a tratamiento y el tercero a estudiar el impacto del diagnóstico y el tratamiento. Y tanto desde la investigación básica como más aplicada nos movemos todos guiados por esos 3 objetivos, ¿no? Bueno, pues es lo que vamos a ver también en la siguiente presentación a cargo del doctor Victoriano Mulero Méndez. Victoriano es catedrático de Biología Celular e investigador principal del Grupo de Inmunidad, Inflamación y Cáncer de la Universidad de Murcia y pertenece también al Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla. Su presentación decíamos que iba a abordar otro organismo utilizado en investigación para enfermedades raras y el título de su presentación, del pez cebra al tratamiento, modelado preclínico y reposicionamiento terapéutico en la anemia de Blackfan Diamond o Diamond Blackfan, que también se denomina así. Cuando quieras, Victoriano. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a ir muy rápido porque además se han comentado varios de estos temas esta mañana y Sergio también me ha servido mucho de ayuda en mi introducción, pero básicamente nuestra idea cuando empezamos a trabajar en enfermedades raras era pues dar respuesta a la odisea diagnóstica y a la falta de tratamientos.
Con el apoyo de la Consejería de Sanidad de la región de Murcia, la doctora María Luisa Cayuela y yo mismo creamos la plataforma Cebra Única, que precisamente lo que intenta es dar soluciones a estos dos grandes problemas en las enfermedades raras. Y para ello, utilizando un modelo animal, como ha comentado mi compañero, es esencial poder modelar las enfermedades en animales que realmente nos aporten soluciones. Y precisamente el pez cebra pues, tiene o comparte ventajas con Drosophila en la rapidez. Siempre la rapidez no es días ni horas, sino meses, comparado con otros modelos animales. Lo que hacemos en el laboratorio pues, es cuando tenemos un paciente con una enfermedad rara, si tiene diagnóstico, hoy solo voy a hablar de tratamiento, lo que hacemos es generar un avatar, es decir, reproducir la mutación genética que se sospecha que es causante de esa enfermedad, de manera que ahora nosotros vamos a poder evaluar en ese animal, fundamentalmente usamos larvas, si esas larvas desarrollan alteraciones que son compatibles con las que tienen los pacientes, lo que nosotros llamamos el análisis del fenotipo. Si eso es así, entonces podemos pasar a la siguiente fase, que sería la búsqueda de tratamiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues probando librerías de compuestos que pueden ser naturales o pueden ser ya fármacos que están aprobados por las agencias reguladoras para uso en diferentes enfermedades. Y vemos simplemente si esos fármacos, alguno de ellos, es capaz de revertir las alteraciones que tenemos en ese modelo avatar que hemos creado. Si encontramos alguno de esos fármacos, podríamos pensar que es útil para reposicionarlo, reutilizarlo en esa enfermedad. En algunos casos podemos hacer validaciones previas, por ejemplo, con células de los propios pacientes. Pero algo importante que quería destacar aquí es que es un sistema relativamente rápido, pero nosotros como investigadores básicos, yo soy biólogo, lo que queremos es entender las enfermedades. Entonces esos modelos que creamos a la misma vez nos sirven para intentar profundizar en los mecanismos patogénicos que desarrollan esa enfermedad. Y eso nos abre nuevas puertas terapéuticas. El escrutinio por fenotipo se hace sin saber prácticamente nada de la enfermedad, simplemente conociendo los síntomas y si los síntomas se revierten. Pero si entendemos las causas de la enfermedad, podremos encontrar nuevas dianas terapéuticas para su tratamiento. Y precisamente el caso que voy a contar aquí viene de conocer la patología de la enfermedad, las bases moleculares, porque es el trabajo que hemos estado desarrollando en el grupo durante muchos años. Nosotros descubrimos que un complejo de proteínas que existe en la célula, que se llama inflamasoma, era capaz de regular la formación de las células sanguíneas, la hematopoiesis. De manera que por unos mecanismos complejos que están aquí simplificados en esta diapositiva, las células madre que tenemos en nuestra médula ósea, que son las que forman todas las células sanguíneas, pues se tienen que diferenciar a eritrocitos, lo que se llama la eritropoiesis, y ese proceso lo regula el inflamasoma, en concreto que se llama NLRP1, de todos los que existen, y nosotros identificamos el mecanismo de activación, que está representado en esta diapositiva aquí abajo, pero básicamente encontramos la ruta que se activa cuando esas células se tienen que diferenciar a eritrocitos. Y eso nos permitió identificar una diana terapéutica que se llama ZAP-alfa, es irrelevante, donde se conocen fármacos ya probados que son capaces de inhibirla. Ese fármaco, uno de ellos es el nilotinib y está aprobado para un tipo de cáncer. Cuando hablamos con los hematólogos, nos dijeron que había otros fármacos similares que ellos usaban con relativa frecuencia en diferentes patologías, que son los 5 fármacos que aparecen aquí descritos. De manera que establecimos una colaboración a nivel nacional con diferentes hospitales que están representados en la diapositiva, que nos llevaron a proponernos pues, reposicionar estos fármacos para el tratamiento de esta anemia
congénita que no tiene tratamiento curativo y que es una enfermedad genética, la anemia de Diamond-Blackfan. Los resultados han sido muy interesantes, de manera que una empresa farmacéutica se ha interesado en ello y que se llama Zentiva, que produce el fármaco Dasatini, y estamos ya poniendo en marcha un ensayo clínico con 9 pacientes con esta enfermedad para llegar a ver si tiene un efecto terapéutico. Para llegar aquí, lógicamente, hemos tenido que desarrollar modelos de esta enfermedad. Aquí se ven esta diapositiva, donde tenemos las larvas. Lo que estamos viendo es la hemoglobina, que es la proteína de los eritrocitos que transporta el oxígeno. Cuando tenemos el modelo de enfermedad, veis que desaparece, y cuando tratamos con diferentes fármacos, veis que se recupera parcialmente la producción de hemoglobina. De manera que en el modelo estos fármacos funcionan. Tuvimos la suerte, como he comentado, de poderlo probar en células de pacientes, porque es una enfermedad sanguínea, podemos obtener la sangre relativamente fácil, en otras enfermedades más complejos. Y aquí vemos que los diferentes fármacos, 3 de ellos, cada símbolo es un paciente sin tratar y tratado in vitro. En la mayoría de pacientes los 3 fármacos son capaces de aumentar la producción de glóbulos rojos. De manera que, una vez que teníamos datos preclínicos, tanto en modelo animal como en células de pacientes, pues decidimos poner en marcha este ensayo clínico que os he comentado. Y básicamente he intentado resumir, eso es lo que quería contar esta mañana. Muchas gracias, Victoriano. Está claro que una preocupación de todos los interesados en enfermedades raras es el acortamiento del tiempo desde que un posible compuesto se postula como posible terapia y el momento en que llega al paciente y realmente empieza a ejercer sus efectos. Yo no sé, me gustaría que compartieras tus reflexiones a este respecto en base a tu experiencia, concretamente en la disyuntiva entre pasar a ensayo clínico o bien la administración por uso compasivo. Sí, precisamente es una disyuntiva que se planteó cuando queríamos pues probar estos fármacos, si realmente funcionaban en esta anemia, y el consenso entre los investigadores básicos y los investigadores clínicos, en este caso hematólogos, fue que era mejor poner en marcha un ensayo clínico. Aunque fuese con pocos pacientes, en un ensayo clínico el protocolo se establece, se aprueba por la Agencia Española del Medicamento y se tiene un control exhaustivo sobre los pacientes, de manera que vamos a poder evaluar de forma objetiva cuál es el efecto del fármaco. Claro, en este caso tenemos pacientes suficientes. Hay otra enfermedad, otro caso que no contaba, la enfermedad de Huppe-Brendel, que solo tenemos una paciente. Que se sepa ahora mismo en el mundo solo hay 2 pacientes, de manera que es imposible hacer un ensayo clínico. Entonces, en este caso, pues lo que estamos pensando es darlo por uso compasivo o fuera de prescripción, como se ha comentado esta mañana, porque es otro fármaco que también está aprobado. Pero está claro que en cualquier caso tenemos que tener un control exhaustivo sobre el efecto del fármaco y no en apreciaciones que a veces pueden ser subjetivas. Entonces, aunque se tenga que dar por uso compasivo, sí que es muy importante que haya un control clínico por los médicos de esa paciente para intentar sacar datos que sean objetivos sobre la efectividad, por supuesto sobre la seguridad, pero también sobre la efectividad del fármaco. Pues has dicho una frase justamente que tiene una intersección con lo que yo tenía aquí anotado, lo que es la ética de la investigación, aparte de los controles clínicos, por supuesto, previo en el momento de tomar la decisión, ¿no?, antes de iniciar ese proceso de controles clínicos y demás, esa intersección con la ética de la investigación que tiene que dominar todos nuestros trabajos. No sé si podrías compartir. Claro, eso es fundamental. Nosotros nos hemos tenido que reeducar a nosotros mismos también cuando intentamos divulgar los trabajos que hacemos y cómo realmente contamos las cosas sin generar falsas esperanzas, intentar
de forma objetiva transmitir los resultados que estamos teniendo, pensar que realmente nuestro objetivo ahora mismo es que esos resultados se trasladen a los pacientes, pero siempre tenemos que tener claro que tenemos que trabajar con equipos multidisciplinares donde realmente lo primero que pensemos sea en la seguridad del paciente, que estos fármacos que podemos probar, pues realmente lo primero que tenemos que plantearnos es que sean seguros y que no van a tener un efecto negativo sobre los pacientes. Entonces eso siempre nos lo planteamos. Nos ha costado entenderlo porque a veces nos llevamos, pues ya tenéis la solución para esto. No tenemos la solución. Bueno, es una gotita más que tenemos ahí en el vaso, pero hay que ir poco a poco. Esta mañana hablaba, por ejemplo, el doctor Posada de esos ensayos clínicos con un paciente, ¿no? Bueno, pues movidos por ese interés, por llegar a dar alguna solución, tanto los investigadores como los propios pacientes podemos a lo mejor catalizar situaciones que si no se ha tenido en cuenta todos esos aspectos éticos que son tan importantes, teniendo en cuenta también la seguridad de los pacientes, bueno, pues hay que tratar de llegar ahí a un equilibrio, está claro. Pues nada, muchas gracias, Victoriano. Gracias. Hemos hablado de modelos. Antes de pasar ya a otros aspectos de la investigación, no sé si hay alguna pregunta de la audiencia para el doctor Casas o el doctor Mulero. ¿Alguna inquietud con respecto a esos organismos que se utilizan en modelos de enfermedad? Vale, por ahora no. Vale. Pues pasamos entonces a la siguiente presentación, que corre a cargo de José María Millán Salvador. El doctor Millán es facultativo e investigador principal del Grupo de Investigación de Biomedicina Molecular, Celular y Genómica del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia y de la unidad correspondiente en el Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBERER, del cual es actualmente director científico y previamente ha sido también director adjunto del CIBERER Biobank y director general del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. El doctor Millán nos va a presentar al CIBERER como un ejemplo de investigación en red para las enfermedades raras. Cuando quiera, Chema. Muchas gracias, Eva, por la presentación y gracias a Degenes y a Juan, amigo, por permitirme, darme la oportunidad de estar aquí hoy, pues bueno, contándoos un poco lo que es el CIBERER. En 5 minutos yo había pensado que a lo mejor lo que podía hacer hablar del CIBERER era hablar de 2 proyectos que creo que son bastante importantes o interesantes. Uno era el IMPACT y el otro era el GenBorn, que los han presentado muchísimo mejor que yo, tanto la doctora Couce como la doctora Morte. Pero bueno, siempre queda la improvisación, aparte de reforzar las ideas de estos 2 proyectos, ¿no? Yo vengo aquí con el sombrero hoy de director del CIBERER, pero si hubiera venido con el sombrero de investigador, podría decir, para crear más inquietud, que aparte de estos modelos de mosca, de pez, también se puede utilizar un modelo de un gusano que se llama muy raro, se llama Caenorhabditis elegans y con el que trabajamos en nuestro laboratorio también para enfermedades raras, incluso como modelo de unas distrofias hereditarias de la retina con un gusano que no tiene ojos, pero se puede. Bien, pues el CIBERER forma parte desde el año 2014 de un consorcio que pertenece al Instituto de Salud Carlos III que se llama CIBER, Centro de Investigación Biomédica en Red. Se creó en 2006, aunque empezó a funcionar en 2007, y en aquel momento eran 7 CIBERs. Estaba pues el CIBERER de obesidad y nutrición, el de biomedicina, biomateriales y nanotecnología, el de enfermedades hepáticas y digestivas, etcétera, etcétera, entre ellos el CIBER de enfermedades raras. Posteriormente han ido aumentando los CIBER y han ido apareciendo pues, el CIBER de oncología, el CIBER de enfermedades cardiovasculares y el último, pues a raíz
me imagino, de la pandemia, el ciber de enfermedades infecciosas. Con lo cual, en estos momentos tenemos 13 áreas temáticas y en el CiberER, obviamente, el objetivo es investigar, encontrar respuestas, soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de los afectados por enfermedades raras. Y ahora aquí podría hablar de los programas de investigación en el que está estructurado el CiberER. Pero como hay un nuevo director y la estructura va a cambiar, no tiene mucho sentido que lo haga. Tenemos plataformas, tenemos un programa de fortalecimiento de los grupos, que básicamente es contratación de personal investigador. Esto es muy importante porque considero que en España, en cuanto a infraestructuras científicas, estamos bastante bien. El problema es la contratación y, más aún, la estabilización del personal investigador. Tenemos programas también de proyectos intramurales, pero me gustaría, sobre todo aquí en este foro, resaltar la importancia que desde el minuto cero, a lo largo de los 18 años de vida del CiberER, han tenido los pacientes de enfermedades raras. Tenemos un comité científico asesor externo de, en breve, 7 personas, ahora son 6, de los cuales 3 son pacientes o papás de pacientes con enfermedades raras. Dentro de cada uno de los programas de investigación tenemos un representante de una asociación de enfermedades raras, lo cual implica 7 representantes de enfermedades, de asociaciones de enfermedades raras dentro del CiberER. Y los pacientes tienen un porcentaje de evaluación de los proyectos estos intramurales que estaba comentando. Por lo tanto, digamos, visibilidad y la implicación de los pacientes de enfermedades raras en el CiberER es un ejemplo que se quiere trasladar al resto de Ciber y además es un ejemplo también en Europa y me gustaría en este foro resaltarlo. Como ha dicho la doctora Bermejo, el CiberER también lo que busca es los objetivos IRDIRC. Diagnóstico, el diagnóstico antes de un año de la primera visita médica y las terapias. Y llegar a 1000 terapias en 2027 con especial atención a aquellas enfermedades en las que no hay ninguna. Y bueno, y ahora ya paso a comentar un poco o a repetir lo del programa Impact Genómica, ¿vale? Que es una de las 3 patas iniciales del Carlos III, de los 3 Impact, uno de medicina preventiva, de cohortes, uno de ciencia de datos y el de, como comentaba, el de medicina genómica. Bien, esta es la estructura, los distintos Work Packages. Hay uno que creo que es muy importante de ética, efectivamente. Y bueno, básicamente, como ha dicho Bea Morte, lo más importante, la equidad, ¿vale? Tenemos más de 100 hospitales. 3 centros de secuenciación, participan las 17 comunidades autónomas, hay hospitales de cada una de las provincias y esto es muy importante porque lo que pretende el proyecto Impact es estandarizar estos estudios que son multiómicos en aquellos pacientes en los que desde el punto de vista asistencial no se ha logrado su diagnóstico y que, como ya se ha dicho, son cerca o alrededor del 40% mediante estas tecnologías genómicas, transcriptómica, epigenómica y metabolómica, etcétera, etcétera, llegar a conseguir un diagnóstico. Y los resultados, no ha terminado todavía el proyecto porque obviamente la secuenciación de un genoma y la interpretación, estamos hablando de que nos encontramos alrededor de 5 millones de variantes, ¿vale? Y dentro de esas variantes, pues mediante los códigos HPO tenemos que filtrar y ver
cuál de ellas tiene visos de ser la responsable de la enfermedad. Necesitando muchas veces, como también se ha comentado aquí, hay muchas variantes de significado incierto, necesitando estudios funcionales en los que intervienen modelos celulares, modelos animales, ratones, peces, moscas, gusanos, sapos y todo lo que nos podamos encontrar. En cualquier caso, un 12% de los pacientes que llegaron a CIBERER, después de un reanálisis, tenían hecho un nexoma previo, un 12% después del reanálisis ya han sido diagnosticados. Esto resalta la importancia de efectuar reanálisis de los datos genómicos de los pacientes cada cierto tiempo, porque a veces se descubren genes o hay variantes de significado incierto que pasan a ser patogénicas, etcétera, etcétera. Y de los que se ha estudiado el genoma completo, en estos momentos casi un 19% se han diagnosticado. Esto son unos resultados que creo que indican que esto no puede ser un proyecto de 3 años y luego un proyecto de 2 años. Esto tiene que ser un programa como el de vacunación, como el de cribado neonatal. Debería estar aquí para quedarse. Y ya una pincelada, la doctora Couce ha comentado el proyecto CRINGENES, el GenBorn es el que está implicado el CIBERER, son 2.500 más 1.000 pacientes en los que se van a estudiar 300 enfermedades, más de 300 genes, es el proyecto de secuenciación de genoma completo, es decir, yo creo que esto será el futuro, ya veremos cuándo, creo. Y no sé si la doctora Couce me corrige, creo que irá de la mano con el bioquímico, al menos durante muchísimo tiempo. Y desde luego, yo creo que es, vamos a decir, un entrenamiento para lo que puede venir. Y me parece que ya he terminado, yo creo que es rápido, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, estos son pues distintas fotos hacemos una reunión anual del CIBERER y bueno, pues estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias, Chema, gracias al doctor Millán. Bueno, nos has contado muchos de los logros de CIBER hasta el momento de CIBERER. A mí me gustaría que hicieras también alguna reflexión sobre los principales desafíos hoy en día en el modelo de investigación en red para enfermedades raras. No sé si teméis no llegar a algo importante o tanto que decimos no dejar a nadie atrás, ¿teméis dejar atrás algo importante? A ver, en estos momentos en CIBERER estamos investigando 100 enfermedades raras, alrededor de 100, de las 7.000. Obviamente estamos dejando atrás a muchísima gente. Estamos dejando atrás, quizá por el modo de evaluación de entrada al CIBERER, disciplinas que también son importantes y que a lo mejor deberían estar, pero con este modelo de evaluación es muy difícil que estén. Pero sobre todo, a ver, yo creo que prácticamente imposible estudiar todas las enfermedades raras. Eso sí, voy a decir una palabra que me da casi un poco de miedo en este escenario, pero precisamente ayer en Nature, el grupo de David Liu, al que le darán el premio Nobel seguramente dentro de poco, sacó un artículo en el que encontraba una manera de corregir lo que llamamos mutación de codón de parada, una mutación que produce una proteína truncada en cualquier enfermedad rara, ¿vale? Estamos hablando de terapias agnósticas, por eso me daba un poco de miedo, pero tenerlo presente porque este va a ser el futuro. Los tratamientos son, en estos momentos, basados en terapia génica, muy caros. Por supuesto, no funcionan y tengo el ejemplo de la atrofia muscular espinal, si no se dan precozmente, y de ahí la importancia del diagnóstico precoz y el cribado neonatal, pero es que son carísimos, valen un pastizal. Entonces, un tratamiento a cuanto mayor número de pacientes
digamos, pueda curar, más barato va a ser. Y este yo creo que es un poco el futuro y es uno de los retos, creo, del CIBERER como centro de investigación. Y en relación con las tecnologías emergentes, está claro que muchas ya se están aplicando, bueno, pues la aplicación de la inteligencia artificial y otras también. ¿En qué medida crees también que pueden contribuir en un futuro más o menos cercano a los avances en la investigación? Pues, a ver, la inteligencia artificial yo creo que puede ser una herramienta muy útil. No he comentado que aparte del proyecto CRINGENES, del proyecto Jimborne, hay un proyecto muy pequeñito intramural del CIBER para crear un algoritmo, diseñar un algoritmo bioinformático para dar respuesta mediante el análisis de un genoma en un tiempo razonable, el tiempo del cribado neonatal. Si tardamos meses no tiene ningún sentido. La inteligencia artificial, en estos momentos, ChatGPT, tú le metes un un código de una variante y te dice cuál es y en qué gen, ya. ¿Vale? En el futuro, posiblemente, a la hora de, sobre todo, facilitar el diagnóstico genómico va a ser muy importante. Para terapias también. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Chema. Continuamos, vamos cumpliendo muy bien los tiempos, cosa que agradezco en los ponentes. Pasamos ahora a la presentación de Macarena Alba Gil Aranda, que es graduada en Bioquímica con un máster en Investigación y Desarrollo de Medicamentos. Actualmente es investigadora predoctoral del Grupo de Investigación de Metabolismo y Regulación Génica de la UCAM, es decir, en el lugar en el que nos encontramos, trabajando en el proyecto Desarrollo de Nuevas Terapias para el Tratamiento de Enfermedades Mitocondriales, un amplio grupo de enfermedades raras. Su presentación versa sobre un proyecto muy concreto en el que viene trabajando, proyecto de investigación COX-PD1. Cuando quieras, Macarena. Muchas gracias, Eva, por tu presentación y muchas gracias también a la Asociación de Genes por invitarme a esta mesa con investigadores y testimonios tan excelentes. Y voy a comenzar un poco a definir lo que es una enfermedad mitocondrial. Una enfermedad mitocondrial se engloba dentro del conjunto de enfermedades raras y suele afectar sobre todo a etapas tempranas de la vida. Esto, como es una enfermedad rara, supone un gran reto no solo a nivel sanitario, sino también al nivel social. ¿Por qué? Porque afecta, obviamente, a unos pacientes con una sintomatología que es bastante compleja, con un diagnóstico difícil, con un tratamiento incluso inexistente en algunos casos. Y lo que eso conlleva también a nivel de los familiares que presentan o que acompañan a estos pacientes. ¿Qué pasa en este tipo de enfermedades? Se produce una disfunción de la mitocondria. La mitocondria es un orgánulo que se encuentra dentro de la célula y lo que hace es generar energía en forma de una molécula llamada ATP. Esto se realiza mediante un proceso llamado fosforilación oxidativa. ¿Qué pasa con estos pacientes? Presentan una sintomatología muy compleja. ¿Por qué? Porque presenta una afectación sobre todo neuronal, hepático, del corazón y muscular, ¿vale? Que son órganos y tejidos básicamente con un alto requerimiento energético. De ahí esa sintomatología compleja. Para definir un poco lo que es COX-PD1, como se dice en español, la deficiencia combinada de la fosforilación oxidativa de tipo 1, es una enfermedad que surge por una mutación en un gen llamado GFM1, que da lugar a una proteína que es muy importante en el proceso de traducción mitocondrial, lo que lleva a una alteración en ese proceso de fosforilación oxidativa que mencionaba anteriormente. Es un proyecto que estamos haciendo en colaboración con la Fundación Mencía, que surge debido a esta niña llamada Mencía, que no presentaba un diagnóstico claro. Al final se pudo diagnosticar con esta enfermedad y estamos actualmente colaborando varios grupos de investigación con esta fundación, ya sea para el desarrollo de modelos animales que puedan modelar, por así decirlo, la enfermedad, para el desarrollo de tratamientos, que es la línea que nosotros estamos haciendo actualmente en nuestro grupo, y para la caracterización de la enfermedad. De esta manera, el primer paso que nosotros dimos fue una caracterización de la enfermedad de COX-PD1. Vimos, mediante análisis ómico, que había una alteración bastante significativa en el metabolismo o en procesos metabólicos relacionados con la energía.
Estos procesos van desde la fosforilación oxidativa hasta metabolismo de ácidos grasos, aminoácidos, metabolismo del piruvato y la generación de ATP a partir de ADP y su metabolismo de estas dos moléculas. Además, aunque la glucólisis no es un proceso que se encuentra dentro de la mitocondria propiamente dicha, sí tiene una relación bastante importante con estos procesos y esta también la vimos alterada. También mediante microscopía electrónica y análisis morfológicos vimos que las mitocondrias que se encontraban en células de pacientes tenían una morfología diferente a la que encontrábamos en células de pacientes sanos. Esta morfología se veía que era un poco más alargada, las mitocondrias eran mucho más largas, eran mucho más anchas, tenían mayor superficie, lo que puede dar un poco la idea de que quizás hay un mecanismo de compensación para generar ATP. De esta manera nos movimos a continuación hacia el screening o el cribado de diferentes compuestos, sobre todo compuestos bioactivos y compuestos relacionados con la cadena de transporte de electrones, y esto lo hicimos mediante el uso de un medio restrictivo con galactosa. La galactosa lo que hace es forzar un poco que la generación de energía o la producción de energía recaiga únicamente en la mitocondria y observamos que, aunque a nivel de proliferación celular no había un claro declive de esa proliferación, sí vimos una depleción casi total de los niveles de ATP cuando utilizábamos este medio con galactosa. Actualmente nos encontramos en las etapas finales de recogida de muestras con estos tratamientos para ver cuál es más eficaz en este medio restrictivo, y el paso que vamos a realizar a continuación es la diferenciación a neuronas, porque esta enfermedad presenta un fuerte componente neurológico, mediante el uso de células pluripotentes con la enfermedad y su posterior paso, junto a la administración de este tratamiento, del tratamiento más eficaz, a los modelos in vivo. Y por último, pues agradecer a mi grupo de investigación por darme también esta oportunidad de dar esta ponencia, a mis PES que están en el público, Rubén Zapata y Rubén Rabadán, y a mis compañeros que me acompañan en esta carrera científica, Mariano, Isa y Chaima. Muchas gracias, Macarena. Gracias también por la síntesis que has hecho de todo el trabajo que desarrolláis. A mí me gustaría saber cómo has vivido, nos has presentado pues un abordaje muy concreto de esta investigación. ¿Cómo has vivido y cómo crees que se podría integrar mejor la experiencia del paciente en el diseño de estudios, de ensayos, en todo el proceso de investigación? A ver, al final creo que la respuesta es simple, aunque a veces es difícil de realizar, que es la comunicación con el paciente. Con esto quiero decir, más que nada, si en los últimos años nosotros sabemos que hay un método establecido de realizar los ensayos clínicos y que gracias a ese acto de comunicarse con el paciente, de sobre todo promover como la importancia de los tiempos que tienen estos pacientes, se ha visto una reducción o se han generado proyectos, sobre todo a nivel europeo, como puede ser el proyecto Asteria o el proyecto Insight, que lo que hacen es un poco al modificar esa metodología de los ensayos clínicos para hacerla un poco más acorde al campo de las enfermedades raras. Y no ya eso, ahora mismo en la actualidad se están realizando ensayos clínicos a nivel de tipo umbrella o tipo paraguas, que es básicamente a tratamientos con diferentes compuestos de una misma enfermedad, o bien ensayos clínicos tipo Vázquez, que se le llama, que es básicamente enfermedades que tienen a lo mejor una sintomatología, por ejemplo neurológica, pues se les aplica un fármaco en concreto. Gracias. Y bueno, ya que desde el comité organizador se ha querido contar con una investigadora de la Universidad Católica de Murcia, nos encontramos en un ámbito universitario que nos acoge siempre en este congreso. A mí me gustaría, pues está claro, el camino de la investigación es apasionante, pero no es fácil, Y por tanto es súper importante que tratemos de enrolar a más los que ahora son estudiantes, que en el futuro puedan ser investigadores. Que dentro de unos años, cuando vengamos al congreso, alguno nos pueda decir, pues yo vine a un congreso cuando era estudiante y ahora estoy desarrollando mi propia línea de investigación.
¿Podrías compartir con todos los asistentes qué fue lo que te llevó a dedicarte a la investigación sobre estas patologías y si recomendarías a nuestros estudiantes actuales que iniciaran ese camino tan apasionante que hemos descrito? Básicamente siempre lo que lleva en investigación, y creo que os lo habrán dicho muchos docentes y muchos compañeros de investigación, es la curiosidad. O sea, la curiosidad es una cosa que me parece esencial para dedicarte a investigación. Tenéis que tener un poco de querer saber el porqué de las cosas, el por qué pasa esto, por qué una mutación, una alteración en este tipo de metabolismo, de ruta metabólica, produce esto, etc. La curiosidad, obviamente, es una cosa muy importante, pero también la constancia, porque muchas veces, y vosotros lo sabéis también, dan ganas un poco de tirar la toalla, de decir, bueno, pues se acabó, pero nunca penséis que ¿cómo decirlo? Nunca penséis que esa es que tirar la toalla es una realidad, no. O sea, siempre pensad que estáis dando pequeños pasos, que siempre hay algo más, aunque sea pequeño, y que siempre hay un objetivo, que es, en este caso, pues, intentar desarrollar una terapia o bien un tratamiento paliativo para aumentar la esperanza de vida o la calidad de vida de pacientes en enfermedades raras. Y en mi caso, la verdad es que me introduje en este campo de enfermedades raras un poco de casualidad, porque yo venía de trabajar en cáncer. Es verdad que era un tema que me gustaba, pero tampoco me apasionaba excesivamente, y dio eso la casualidad de que me contrataron en un grupo que trabajaba con este tipo de enfermedades mitocondriales, y me gustó mucho más que trabajar en un campo tan amplio como puede ser cáncer, puede ser diabetes. Entonces dije, creo que aquí puedo dar un poco más de ayuda que en un campo tan amplio como he dicho anteriormente. Gracias. Has incidido, Macarena, en una cosa que comentábamos ayer cuando llegamos, bueno, pues que hay cosas que uno no las tenía planificadas, pero van saliendo y, bueno, pues se van tomando esas disyuntivas en la vida. Hay unas cosas que elegimos en la vida y otras cosas es la vida la que nos va eligiendo, ¿no? Y vamos tomando ahí esas decisiones que a posteriori se va viendo, pues, la utilidad que tuvieron en su momento, ¿no? Muchas gracias, Macarena. Bueno, pues pasamos ya a la última bueno, pues presentación. Realmente está en el extremo de la mesa, pero tendría que estar en el centro. Es Miriam Romero Hernández, que es madre de Jaime. Su currículum, normalmente en las presentaciones hablamos del currículum de las personas. Miriam es muchas cosas en la vida, y hoy viene como madre de Jaime. Es madre de un niño con síndrome de Apert y nos va a dar su testimonio. Lo va a hacer con un vídeo que ha elaborado ella misma, en el cual ha ido enhebrando distintos recuerdos y distintas etapas a lo largo de la evolución de Jaime. Bueno, primeramente, buenas tardes y gracias por permitirme hablar de algo que parece técnico y parece lejano, pero al final es algo muy humano. Y estamos aquí para recordar que la investigación y el conocimiento no son lujos académicos, sino que son caminos que transforman la vida de personas que transitan una enfermedad rara, como es mi hijo, como somos nosotros. La última vez que yo estuve en este atril fue hace casi 20 años, que yo presentaba y defendía mi trabajo final de carrera. Estos muros, hace 20 años, vieron a una Miriam que despuntaba en el mundo adulto, y hoy acogen a una Miriam madre. Y voy a hablar como madre. Jaime es mellizo y él tiene un síndrome raro, síndrome de Apert. En el embarazo nos dijeron que presentaban una craniosinoptosis simple, no sindrómica, pero todo cambió en el momento del parto. Fisura en el paladar, sindactilia, un defecto cardíaco, y eso solo fue con 2 minutos de vida. Y eso solo fue la primera página de una historia que nos llevaría y nos lleva por más de 20 especialidades médicas. Una historia que comenzó con 30 días en la UCI y que cuenta con 44 intervenciones quirúrgicas y más de 100 ingresos hospitalarios.
Y cuando uno vive algo así, comprende que hay algo que no se debe olvidar, que el conocimiento salva, pero que la falta de él hiere y muchas veces mata. Si hubiésemos tenido un diagnóstico prenatal más certero, más completo, si el personal que recibió a mi hijo hubiese estado más preparado, el mundo de la discapacidad que se nos abrió hubiese sido diferente. Nuestra llegada a ese mundo que acogió a mi hijo no fue con brazos amorosos, fue con brazos de rechazo, fue con miedo y sobre todo con gestos que hoy día todavía duelen. Ese rechazo inicial no venía de la maldad, venía de la ignorancia y por eso la investigación es tan crucial. Con el tiempo seguimos avanzando, como todo el mundo, pero la falta de investigación al final convierte a nuestros hijos en un terreno de ensayo y error. Es verdad que nosotros firmamos consentimientos, firmamos grabaciones, firmamos autorizaciones, pero siempre con la esperanza de que sirvan para algo más, pero sabemos que es insuficiente. Por eso necesitamos saber qué ocurre en sus cuerpos, qué ocurre en sus genes, cómo se forman, para anticiparnos a complicaciones, para mejorar su calidad de vida. Y necesitamos investigación para que ningún médico tenga miedo de intervenir a un niño como el mío. Y necesitamos investigación para reemplazar esa incertidumbre por miedo, por la evidencia. Y necesitamos investigación para no seguir viviendo con miedo. Nuestra asociación, AGAPER-CRAS, está empezando en el mundo de la investigación y es verdad que hemos contactado con algunos grupos de investigación que se muestran pues, muy esperanzadores y con muchas ganas de trabajar, porque al final nuestro síndrome, aparte de lo quirúrgico, no cuenta más que con una decena de estudios metabólicos. Y al final fomentar iniciativas de investigación, fomentar iniciativas de estudio como lo que es también, por ejemplo, el cribado, la iniciativa del cribado universal, lo único que nos acerca es a la lucha constante contra la incertidumbre, a la falta de información y sobre todo a las diferencias territoriales que tenemos en nuestro país. Por eso apoyar esa iniciativa al final es apoyar a familias que lo único que queremos es protección y equidad para nuestros hijos desde el minuto 1. Y esto no va solo de hospitales porque va de la vida real y va en mi caso de la infancia. Porque la falta de conocimiento no solo se nota en una consulta médica, se nota también en un parque. Hace poco, lo que debía haber sido una tarde de juego normal, se convirtió otra vez en una lección amarga. Una niña, llorando aterrada al ver a mi hijo, lo señalaba gritando, quita de ahí eso tan feo. Y una madre que la consolaba, lo normal. Pero no se detuvo ni un segundo a pensar en los sentimientos de aquel niño al que estaban rechazando. Y mi hijo, en su preciosa inocencia, se acercó a consolarla. Y otra vez fue rechazado. Eso se repite en demasiados parques. Y eso no es un problema de la infancia, eso es un problema de la mirada adulta. Cuando no investigamos, cuando no formamos, cuando no enseñamos a ver la diversidad, la sociedad falla. Falla en las escuelas, falla en los recreos, falla en los columpios, falla ante los ojos de todos nuestros hijos. Y ese fallo, ese bullying silencioso, esa exclusión normalizada, también deja cicatrices, no solo las quirúrgicas. Por eso la investigación importa, porque investigar no es solo descubrir nuevas terapias, es abrir los ojos a la inclusión, es combatir prejuicios, es ponerle nombre a lo desconocido y quitarle poder al miedo. Hoy comparto mesa con personas cuyo trabajo representa una esperanza real. Quienes buscan tratamientos de diferentes maneras, quienes trabajan en red para entender enfermedades complejas, quienes investigan metabolismo, genética, con una mirada puesta en el futuro. Todo ese conocimiento es la diferencia entre vivir a oscuras o vivir con respuestas. No vengo solo a pedir investigación, vengo a recordaros por qué merece la pena invertir en investigación. Porque detrás de cada línea de estudio hay un niño como mi Jaime,
una familia que intenta sostenerse y una sociedad que tiene la oportunidad y la responsabilidad de mirar al frente a la diversidad. La investigación es la herramienta que convierte en un diagnóstico en un camino más habitable. Y la investigación es la que permitirá el día de mañana que en un parque un niño no sea rechazado, que un niño sea atendido con justicia y que sea recibido, sobre todo, con humanidad. Por eso, hoy, desde mi voz, desde mi experiencia, pido lo que debería ser obvio, que la investigación en enfermedades raras sea una prioridad, que se investigue más antes y mejor, y que se mire a nuestros hijos con ciencia, con recursos y, sobre todo, con dignidad. Porque no hablamos de estadística, hablamos de vida, hablamos de futuro y, sobre todo, de esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Bueno, es difícil hablar después de ver todas estas evidencias, ¿no? Y ese testimonio que nos has querido dar. Bueno, para tratar de poder decir algo a continuación, pienso ahora también nuevamente en los estudiantes, ¿no? Tú lo has dicho, tenemos que educar un poco a toda la sociedad, a todos sus niveles, y aquí tenemos una oportunidad porque estamos cerca de los estudiantes, también tenemos personas conectadas online al Congreso y también podemos llevarles el mensaje a ellos. A mí me gustaría que resumieras cuál es la importancia de vuestra participación como pacientes, como familias, en todas las etapas y todos los aspectos de la investigación sobre enfermedades raras. Estaba claro que antes los pacientes eran a menudo, bueno, pues considerados, o las familias, pues como personas que donaban sus muestras, entregaban sus datos, pero no participaban como hoy día lo pueden hacer en otras etapas de la investigación. A mí me gustaría que transmitieras ese mensaje con la fuerza que tenéis vosotros desde los pacientes y las familias, la importancia de participar en todas esas etapas y aspectos de la investigación. Al final, como cualquier motivo o causa de estudio, el estar presente en todo momento lo único que nos hace tener el papel que nunca se ha tenido, el ser protagonista. Porque nosotros al final, cualquier persona o cualquier familia con enfermedades raras somos eso, raros. Y sobre todo, hay una cosa que a mí me enseñaron, yo soy sanitaria, yo estudié aquí fisioterapia, y a mí me enseñaron una cosa que es el paciente. El paciente es una cosa, un ente que espera. Y los pacientes con enfermedades raras no podemos esperar. Entonces, tenemos que cambiar el motor y pasar de paciente a actiente, por así decirlo. Necesitamos estar activos en cada parte del estudio, en cada parte desde el momento. Por eso, por desgracia, digo por desgracia porque como somos tantos, los investigadores no podéis dar abasto, nosotros tenemos que ser tan activos que tenemos que iniciar nosotros la investigación. Tenemos que proponernos a nosotros mismos. Entonces, desde el minuto 1, somos los que estamos presentes. Desde que empezamos a buscar un grupo de investigación, seguimos. ¿Qué necesitáis? Si es que os lo ponemos en bandeja. ¿Qué necesitáis? Sangre, células, todo, lo tenemos nosotros. Lo que necesitamos es, como tú has dicho, más investigadores, porque es que no dais abasto. No dais abasto. Necesitáis duplicaros vosotros. Así que nada, nosotros estamos dispuestos a donaros nuestras células. Quien quiera, aquí las tenéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a la vista... A la vista del panorama actual de la investigación sobre enfermedades raras, bueno, aquí nos tenéis. ¿Qué esperáis que aún no ha llegado, Miriam? ¿En qué medida la investigación es realmente vuestra esperanza y no es solo una frase? Es nuestra esperanza en el caso de nuestro síndrome principal de nuestra asociación, porque nuestra asociación acoge a todas las craniosinostроsis sindrómicas
aunque el principal por el que lleva el nombre de asociación es el síndrome de Apert, que es el que tiene mi hijo, aparte de lo quirúrgico, que es lo que he dicho, porque al final nuestros niños necesitan la atención quirúrgica desde que nacen, a causa de su craneosinostosis necesitan tener una apertura pronta del cráneo, si no, pues obviamente morirían de manera muy temprana por un problema a nivel de presión cerebral, no por otra cosa. Entonces, lejos de eso, que ha sido vital, no tenemos nada, no tenemos nada. Hay, sí, lo que muchos son 7 u 8 estudios a nivel metabólico en el que empiezan a ver algo sobre las mitocondrias, empiezan a ver algo sobre la función celular, pero muy poco, muy poco. Entonces, si pudiésemos saber qué ocurre, igual que en todo, habría tanto que se podría prevenir, porque en nuestro caso, no todos los niños, ni digo niño porque el mío es niño, pero todas las personas afectadas por nuestro síndrome no reaccionan igual a ninguna intervención ni a ningún tratamiento. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Curiosidad. Necesitamos a gente curiosa que quiera ver por qué no nos comportamos igual. Necesitamos personas que quieran saber por qué hay niños que cierran antes las suturas craneales y otros que no las cierran. Se las abren y nunca las vuelven a cerrar. Necesitamos saber por qué hay niños que presentan una sintomatología a nivel cerebral o conductual y otros no. Y obviamente eso está en las células, no está en una mutación solamente genética, que la tenemos todos, pero ¿qué altera eso? Necesitamos saber, necesitamos conocimiento. Estas son las preguntas que Miriam plantea para el síndrome de Apert. Y esto lo podemos multiplicar por 7.000 o por 10.000 enfermedades, ¿no? Efectivamente. Miriam, yo te quiero dar las gracias en nombre de todos. Estáis hoy aquí, pero también en representación de todas esas otras personas, de tantos miles de enfermedades. Y te quiero dar las gracias en forma de abrazo, el abrazo que seguramente te querrían dar. Bueno, pues todos los ponentes han sido súper generosos con la moderadora y me lo han puesto muy fácil, acortando sus presentaciones al máximo, pero tenemos tiempo de aprovechar precisamente su presencia aquí. Yo no sé si hay preguntas por parte de los asistentes o hay más hambre que curiosidad en este momento. Yo sí quiero aprovechar la oportunidad, ya que los tenemos aquí a todos. Por ejemplo, hemos hablado de aspectos éticos que generalmente asociamos con las personas, pero también hay aspectos éticos con respecto a estos modelos de enfermedad, ¿no? Y me gustaría, por ejemplo, Sergio, tú nos podrías hablar, te puedo preguntar, sobre las 3 R's que están ahora mismo tan en boga y que son, bueno, pues es una temática que quizá no es tan conocida a nivel general y merece la pena que también podamos conocer algo de primera mano. Claro, yo no os voy a entretener mucho, que sé que hay que ir a comer, pero para que os hagáis a la idea, los que trabajamos con modelos animales vivimos en una disyuntiva en la que está el derecho de la sociedad a que se investigue y en el otro lado de la balanza está el derecho a tratar a los animales de experimentación con la máxima ética posible. Existe una serie de procedimientos que se llaman las 3 R's, que son reducción, reemplazo y refinamiento. Esto quiere decir que hay que reducir el uso de animales al máximo, hay que refinar todos los protocolos para que los animales sufran lo mínimo posible y en los casos posibles hay que reemplazar estos animales. De lo que hemos hablado hoy, tanto el gusano C. elegans como el pez cebra en sus estadios más tempranos, como la drosófila, aportan un sistema de reemplazo porque pueden sustituir el uso de animales, entre los que entran los ratones, perros, gatos, cerdos, todos los vertebrados que conocéis, más los pulpos. Entonces, todos estos animales que están ahora creciendo siguen estas normas de las 3 R's porque pueden reducir el uso de animales o incluso reemplazarlos. Y luego, además, todos los animales que utilizamos, especialmente ratones, que supongo que sabéis que es el animal que más se utiliza,
viven en un animalario. Este animalario de los ratones es lo que podríais llamar un hotel de 5 estrellas, donde tienen temperatura, luz, alimento, todo controlado. Así que, para aquellos que tengáis interés, en los laboratorios de investigación los animales se tratan en base a estos 3 principios: refinamiento, reducción y reemplazo, para que nunca hagamos un uso irresponsable de los animales para la investigación, sin interrumpir el avance de la ciencia. Esa es la idea básica, vamos. Gracias. ¿Quieres comentar algo, Victoriano? Pues la verdad es que Sergio lo ha explicado magníficamente. Solamente, pues eso, añadir que nosotros trabajamos con pez cebra, fundamentalmente con larvas, de manera que cumplimos con las 3 R's. Según la legislación europea y nacional, las larvas de pez cebra hasta 5 días no se considera experimentación animal, entonces tampoco necesitamos tener permisos de los comités, a no ser que pasemos de esos 5 días. Una vez que pasamos, sí que tenemos unos comités muy estrictos donde se evalúa específicamente lo que queremos hacer para realmente, como ha comentado Sergio, reducir al máximo el sufrimiento animal y lo que decimos que vamos a hacer es estrictamente lo que podemos hacer cuando nos lo aprueban. Si queremos hacer algún cambio, alguna modificación, de nuevo tiene que pasar a la aprobación. O sea que en ese sentido, pues podéis estar tranquilos que los investigadores somos los primeros interesados en que los animales estén en las mejores condiciones posibles. Lo de los hoteles de 5 estrellas no lo había pensado, pero es una buena, la verdad que sí. Están en unas condiciones magníficas porque además es la forma de asegurarnos que la investigación pues sale adelante y los resultados que obtenemos realmente podemos fiarnos de ellos. Si los animales no están bien, pues ninguno de los experimentos que vamos a hacer va a salir bien. Muchas gracias. Y una pregunta también espontánea para el doctor Millán. Chema, tú que te has dedicado a investigación sobre la pollata en el laboratorio y que también te has dedicado a gestión de la investigación, ¿qué podrías compartir en esta sala a ese respecto, ¿no? Que echo de menos la pollata. No, de todas maneras, a ver, sí que es verdad hombre, lo que es la investigación, tampoco el cargo de director me ocupa todo el tiempo, ¿eh? Sigo haciendo cosas y la verdad es que es lo que te mueve. Al final, lo habéis comentado, es la curiosidad lo que mueve a un científico. Pero la investigación sin gestión no sería posible. Entonces, alguien tiene que hacerlo y bueno, pues también tiene sus cosas interesantes. Ciber, en concreto, tiene una oficina de gestión potente también. Por eso no me ocupa todo el tiempo. La verdad es que tiene es verdad, tiene una estructura muy potente con unos gestores que son, o sea, sinceramente, son extraordinarios. Es decir, bueno, tampoco voy a poner ejemplos, pero son extraordinarios. Bueno, tenemos a Bea aquí, pero no es porque esté ella, o sea, es que realmente llevan todo el peso de la estructura Ciberer. Gracias, Chema. Y otro aspecto, ya para finalizar, otro aspecto de la investigación es la financiación. Yo creo que el papel que están tomando los pacientes en la financiación de la investigación también es muy relevante. Yo no sé si Juan igual querría compartir algo a este respecto. Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Que no he escuchado muy bien. De eco, sí. Una ELA atípica, como es mi caso, la cual no presenta variantes conocidas hasta ahora, piensa que podría tener relación con fallos mitocondriales. Es bastante posible. Al final, al tener una enfermedad tan sistémica, al final todo
la parte de celular, toda la parte de lo que viene a ser el ecosistema celular, el ecosistema de tejido, está afectado. Entonces es bastante probable de que sí que haya una afectación mitocondrial. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias. Gracias, Capi. ¿Hay alguien por allí que quería preguntar? No lo he visto. Sobre cómo se trata a los animalitos de la investigación, me parece muy bien. Pero tengo que decir, y no me puedo ir de aquí sin decirlo, yo soy una persona con una enfermedad rara desde que nací, me la diagnosticaron a los 58 años, pensé en la palabra esperanza y a día de hoy sufro 10 millones de veces más que esos animalitos. Y no solo sufro la enfermedad y lo que me produce la enfermedad, sino sufro, no quiero decirlo, pero lo tengo que decir, lo que me hace sufrir la clase médica que visito. Yo vine aquí en el 2016, mi enfermedad es el endalo, no sé pronunciarlo muy bien, por ahí hay una de la asociación. Y hicimos un congreso, gente que nos ayudaron todos, Juan y tal, pero lo iniciamos gente muy desde abajo, vino muchísimos médicos, este señor ha presentado antes un libro ahí que está en la región de Murcia, porque soy de la región de Murcia, soy de aquí cerquita, y ahí había esperanza. Todo eso en mí, y hablo desde mí. Mentira, nada, no hay atención, no hay nada. Mi caso, y como yo muchísima gente, y entonces ya termino, se nos trata peor que a esos animalitos. Y dar las gracias a la gente como ustedes. Sé que son fabulosos. Me encanta leer la investigación. Cuando he visto ahí PubMed, tengo una educación muy básica, pues me meto en PubMed, veo investigaciones y admiro a la gente. Y no me siento contenta con hablar más de la parte de la clase médica tan mala, por no hablar más de los tan buenos. No sé cuánto porcentaje habrá de esos tan buenos, de esos que ayudan a esos niños. Eso es maravilloso, pero luego tiene unos compañeros o lo que sea que son horrorosos, horrorosos. Pues muchas me gustaría, gracias. Perdón, que estuviera el consejero ahí, decirle que podían ahorrar mucho dinero, porque no vale para nada ese tipo de visitas, no vale para nada. Yo le llamo la escoba. ¡Hala, fuera, fuera, fuera! Pues se lo ahorran, guardan dinero, lo dedican a la investigación. Pues este es otro testimonio que nos habla de una percepción personal que seguro que comparten muchas personas. Al final lo que importa es la percepción personal, ¿no? Entonces, bueno, pues llama la atención sobre esa necesidad de humanización en la medicina que, bueno, pues muchas veces se menciona, pero está claro que hay mucho camino por recorrer y, bueno, pues contar con estos testimonios también puede ayudar, o sea que muchas gracias. De nada, quizás me he precipitado, después a lo mejor hubiera Ha sido muy espontáneo, nada, muchísimas gracias. Irme con esto. Gracias a ustedes. Gracias por la valentía para manifestarlo. Y había otro... No, vale. Victoriano, ¿querías comentar algo? Sí, un poco en relación con lo que se ha comentado, que 7.000 enfermedades probablemente van a ser más. Y lo que habéis dicho, que no podemos estudiar todas, que faltan investigadores. Pero bajo mi percepción de los últimos años que llevamos implicados con el proyecto Cebra Única en muchas enfermedades raras, muchísimas asociaciones de pacientes han contactado con nosotros, estamos completamente desbordados. Y nosotros sí tenemos investigadores, lo que nos falta es dinero. O sea, el problema ahora mismo no es de investigadores, los investigadores los tenemos un equipo fantástico de 20 personas, pero no es suficiente, fijaos todas las enfermedades que hay. Para nosotros es muy complicado decirle a una familia que se acerca a nosotros, una asociación,
Cuando vemos que realmente podemos ayudar, hay otras que le hemos dicho que no, porque el gen no está conservado en pez cebra, por ejemplo, pero es muy difícil decirle que no podemos desarrollar un modelo para estudiar esa enfermedad, porque no tenemos dinero. Entonces, lo que falta es financiación. Efectivamente, el consejero ya se ha ido. Nosotros hemos tenido un apoyo de la Consejería de Salud para poner en marcha Cebra Única, pero ahora mismo no es suficiente. Nosotros podríamos abordar muchísimas más enfermedades porque tenemos la instalación, tenemos la sabiduría de muchos años de trabajo y lo que necesitamos es dinero, financiación. En muchos casos el trabajo se está haciendo gracias a la financiación que consiguen las asociaciones de pacientes, porque si no, no podríamos estar trabajando en la mayoría de enfermedades que lo estamos haciendo, porque en España la financiación pública pues es bastante limitada y la financiación privada de grandes empresas, no sé si hay aquí alguna, pero en la región tenemos empresas muy potentes, pues es bastante complicado de que donen a la investigación. No sé si es que los incentivos fiscales no son suficientes o que no hay tradición, etcétera, porque en otros países esto sí que es muy habitual. Entonces yo quería pues decir eso, que falta financiación. Creo que ya se ha comentado, pero quería pues de alguna manera pues remarcarlo, porque es lo fundamental. Pues es otro testimonio muy, muy importante. Muchas gracias, Victoriano, por verbalizarlo. Sí, al hilo de lo que ha dicho Víctor. Sí, obviamente falta financiación. Yo creo que, digamos, las autoridades, tanto autonómicas como estatales, deberían aumentar la financiación en investigación. Creo que en esto estamos todos de acuerdo y, sin embargo, la situación geopolítica actual parece que va en contra nuestra, ¿no? Y que va a haber más drones que otra cosa. Es muy importante, desde luego, la financiación también por la industria. Yo creo que en enfermedades raras está un poco mejor que hace unos años, pero bueno, todavía falta. Y quizá una ley de mecenazgo buena que permitiera pues a todas estas grandes fortunas que en Estados Unidos no tienen ningún inconveniente en financiar incluso centros de ladrillos, pues pudiera hacerse aquí también en España, que también tenemos millonarios. Y en ese sentido, y está fenomenal, todos los proyectos y todo el dinero que consiguen las asociaciones para financiar, y de hecho pues FEDER financia desde hace muchísimo tiempo, y gracias, porque además yo he sido agraciado recientemente, pero creo sinceramente que el fin último de una asociación de pacientes no puede ser dedicar el dinero a la investigación. Hay otras muchas cosas. Simplemente eso. Muchas gracias. Los pacientes, efectivamente, bueno, pues dan sentido a nuestro trabajo, y percibir que la investigación es una esperanza también lo es para nosotros a la hora de desarrollar nuestro trabajo día a día. Así que muchísimas gracias a todos. Tenemos que estar de vuelta a las 5.